Bueno, señores, tenemos un nuevo ministerio, que es el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, que engloba varias entidades. Está el INVI, está Sabica y está la antigua OISOE. Entonces, el nuevo ministro, que era el anterior director del INVI, el ingeniero Carlos Bonilla, ahora ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, está con nosotros. Vamos a saludar también a don Antonio Espaillá, el presidente de RCC Media, que también está con nosotros. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con este elenco todo estrella. Explícanos qué es este ministerio, qué es lo que tenemos a partir de la ley, de la promulgación de la ley de este ministerio. Bueno, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones agrupa las obras que se van a hacer de edificaciones del gobierno. Como todos saben, los hospitales son edificaciones, las escuelas son edificaciones y las viviendas también son obras de edificaciones. Lo que pasa es que se le da un uso diferente. A los hospitales se da un uso hospitalario, a las escuelas un uso de escuela y las viviendas un uso de vivienda. Se decidió hacer así para que esta institución haga las obras de esa rama de la ingeniería. Obras Públicas ahora va a ser las obras de la rama de la ingeniería de la infraestructura vial, así como INAPA hace acueductos y ese tipo de obras. O sea, básicamente, en términos de ejecución de proyectos va a ser así, y el fomento a la vivienda y a la reducción de los diferentes déficits de vivienda que hay también es uno de nuestros mandatos. Ustedes tienen nuevos proyectos, pero entonces también asumen todos los proyectos que tenía en carpeta la OISOE. Parte de los proyectos de la OISOE, los proyectos de edificaciones, los proyectos de infraestructura vial ya pasaron a lo que es el Ministerio de Obras Públicas. Nosotros desde el INVI, en el proceso de liquidación, estábamos gerenciando esos proyectos de edificaciones que todavía quedaban en la OISOE. No sé si ya, me imagino que sí, que tiene las informaciones por el tiempo en el INVI y después con el nuevo ministerio. En el caso de la OISOE, comentábamos un poco más temprano que había un sistema mediante el cual el país estaba licitado pulgada por pulgada desde hace tiempo. Incluso obras que estaban proyectadas para hacerse, no importa en el tiempo que se fueran a realizar, cualquier cosa que se ocurra ya estaba licitada. ¿Es esa la situación de la OISOE? ¿Qué ha podido encontrar? Bueno, habría que analizar caso por caso. Algunos casos habían proyectos licitados o adjudicados que no cumplían con todos los requerimientos que se necesitaban para darle inicio a la obra, y esos proyectos, vamos a decir, o esas licitaciones o esos contratos fueron descartados. Y habrían proyectos que sí cumplían. O sea, nosotros analizamos caso por caso y determinamos en qué momento es legal y en qué momento no. Pero habían situaciones, claro que sí. Ok. Ingeniero, ¿cómo ustedes van a repartir? ¿Tienen una idea de cómo van a repartir? Porque es que ahora el cúmulo que ustedes tienen de responsabilidad es tan grande que ustedes cómo van a repartir en el ministerio, por secciones, el presupuesto, ¿qué ustedes están haciendo? Porque es que yo me encuentro como que es tan abarcador ahora la labor que tienen en el ministerio. Bueno, tenemos los diferentes viceministerios, ya tenemos la estructura orgánica, el organigrama del ministerio completo, y estamos procediendo puesto por puesto a hacer los perfiles de puesto de cada posición y hacer los procedimientos de lo que van a hacer todas esas posiciones para, como usted bien dice, asumir los retos y cumplir con el mandato que tenemos de eficientizar los procesos, de hacer las obras que necesita la población para mejorar la calidad de vida de la gente. O sea, nosotros nos estamos preparando, organizándonos, ya tenemos un trecho bien avanzado en ese sentido y no tenemos duda de que vamos a cumplir con los compromisos. Bien, estimado Carlos Bonilla,
ministro de la Vivienda. Nosotros saludamos la creación de este ministerio. En este país los cálculos de déficit andaban por el 1.000.000 de unidades en cuanto a las unidades específicas, pero de viviendas. Pero en cuanto a la calidad de la construcción, hay estimaciones de Ciudad Alternativa, creo que Oxfam también ha hecho estudios sobre eso, que eleva el déficit a cerca de 2 millones de viviendas. Usted manejará el dato mejor que yo. Mi pregunta es, además de los anuncios que hemos visto de creación de viviendas para familias de bajos recursos, ¿hay algún plan de igual magnitud o parecido para la reparación o intervención de ese déficit de viviendas relacionado con el deterioro de las unidades de residencia? Sí, nosotros tenemos el plan Dominicana se reconstruye. Ya en un año de gestión hemos reparado alrededor de 10.000 viviendas en un año. Eso se puede constatar que hemos trabajado en todas las provincias. Yo creo que eso es un número importante. Más o menos, ¿qué inversión promedio por vivienda reparada? 120 mil pesos. ¿Qué tipo de intervenciones se le hacen a esa vivienda? Se le reparan los techos, se pinta la casa, se cambian los pisos, si son de tierra se le pone de cemento y se reparan algunas paredes. O sea, nosotros elegimos las casas que estén en peor deterioro de los sectores que estamos interviniendo en esos momentos. En toda la provincia elegimos sectores, pero no intervenimos todos los sectores de una provincia al mismo tiempo porque no, vamos a decir, diluimos el trabajo. He visto imágenes de algunas reparaciones de esas en el interior y en provincia, donde las casitas tienen ciertas particularidades. En los barrios, que es más complejo el tema de la vivienda, ¿se han hecho avances de reparaciones? En todas las provincias nosotros hemos hecho reparaciones en algunos sectores. Elegimos los sectores y ya para el segundo programa que viene en noviembre ya entonces vamos a intervenir otros sectores. Ahora, te digo que hay muchas necesidades, como tú bien dices, el déficit cualitativo es bien grande. O sea, no todos los problemas los podemos resolver, pero yo creo que un número de 10.000 viviendas en un año es un número muy importante. Vamos a aprovechar ahí mismo para preguntarle esto, porque yo incluso viví en una casa que yo compartía mi baño con otra casa cuando yo era niño. José Lalu dio un dato ahorita. Es común, por ejemplo, que en un barrio 5 familias, lo digo incluso por inquietud, porque yo vivo metido en los barrios, 5 familias compartan un mismo baño aquí. 5 familias. Sí. Yo creo que 5 familias. O 4. He visto de 2. Yo he vivido en una de 2. Hacinamiento sí hay, definitivamente, en la República Dominicana. O sea, muchas personas viviendo en un espacio reducido. O sea, ese es un problema de muchos años que tenemos. Sí. No te puedo decir un número promedio del hacinamiento que hay, pero sí de 8 o 10 personas en una casa seguro tú encuentras. O sea, es un problema significativo. Con relación a, está el programa que usted dice que se han reparado 10.000 viviendas. Sabemos que ese programa en algún momento tuvo cierto estancamiento porque en la licitación dicen que habían condiciones que eran para construir presas o para construir torres en cuanto a los requerimientos que tenía que tener una persona para reparar una vivienda con madera y zinc. Eso por una parte, si eso se resolvió. Por la otra parte, entonces, el proyecto de viviendas que está anunciado, veo que hay una gran creación de expectativa a las personas que con escasos recursos pudieran calificar para una vivienda económica, cuando usted, que es uno de los mayores conocedores del sector de la vivienda de la República Dominicana, porque se ha pasado la vida pues en ese sector, sabe que hay una realidad ahí de precios y de una serie de cosas que hace muy difícil que una persona con ingresos de 20.000 pesos, por ejemplo, pueda calificar para... bueno, debería disponer del vivienda. 25% de esos 20.000 para invertirlo en vivienda. Entonces, estamos hablando de ¿qué? De 5.000 pesos. Así. Una persona que gane 20. ¿Cómo aterrizamos eso en realidad? Bueno, lo primero es que el gobierno está subsidiando el 60% del valor de la vivienda. Con eso se ayuda bastante porque en vez de comprar la vivienda en 100% del precio, tú la estás comprando en 40%. O sea, tú estás reduciendo el precio de la vivienda y por ende los requerimientos del banco lo estás reduciendo considerablemente. También nosotros, perdón, ¿de qué precio de vivienda el gobierno está subsidiando el 60%? 2 millones, 1 millón y pico, dependiendo de la vivienda, dependiendo del tamaño. O
sea, yo creo que eso es un avance. Tiene que ser una importante. vivienda frugal, una vivienda de clase media baja, para poderse beneficiar de ese 60. Vivienda que nosotros mismos estamos construyendo de aproximadamente 52 metros cuadrados. Sí, eso es. Ese tipo de. Porque también no podemos reducirlo a un punto que la gente no viva Que con ya está dignidad. reducido a 52. Sí, pero en Colombia, por ejemplo, hacen viviendas de 3 habitaciones de 45 metros y yo lo he Wow, visto. eso es el concepto IKEA. Pero son bastante. IKEA te Son pone una dignas. casa en un cuadrito así. Bueno, Tengo Sí. que decirte que sí, son Sí, dignos. son o sea, durísimos. una persona vive dignamente. También con el Banco de Reserva hicimos un convenio donde creamos un fondo de garantía, donde estamos poniendo el 10% de la cartera total del préstamo, que es un monto considerable, para que el banco se sienta en la confianza de prestarle a ese tipo de personas. Donde la cartera de morosidad es mucho menos de un 10%, el banco se siente seguro de que si a alguien le falla, se cobra de ese fondo de garantía y así el banco accede a prestarle a gente que nunca antes le había prestado. Y eso, el año que viene vamos a poder constatarlo de manera palpable. O sea, esas viviendas van a estar listas, las que estamos haciendo en el plan Mi Vivienda, y ustedes van a ver personas calificadas. Ya arrancó una parte del proyecto. Ya ese proyecto se diseñó, se eligieron las localidades, se licitó y ya está en construcción Perdón, actualmente. Mira, déjame ver si aclaro esto. Ingeniero, ustedes no tienen la idea de hacer las macro urbanizaciones. Juan Bosch, el INVI, acuérdese, yo les digo el INVI porque tiene conocimiento de esto. O sea, esas concepciones balagueristas o después en el primer gobierno del PRD de hacer todos los edificios. Y el del entonces la PLD gente- también, lo de Crear Juan Bosch. comunidades. Creo que Sí. están haciendo uno en Santiago que se llama Ustedes Juan Bosch. tienen idea también de esto, porque cuando me habla de vivienda, como que veo la vivienda particular. Sí, nosotros vamos a hacer proyectos, pero no tan grandes, por ejemplo, en un solo lugar como Ciudad Juan Bosch. 25,000 Exacto. viviendas, entendemos que le imprime a los servicios una Una carga presión. Una muy presión. grande. Una locura. Y es vamos a decir, en términos logísticos, puede crear un problema. Nosotros estamos haciendo diferentes proyectos de 2,000, 3,000 Ok. viviendas en sitios que estén urbanizados, que al gobierno no tenga que ir a poner los servicios, porque eso sale bastante caro. O sea, no están en lugares muy alejados, vamos a decirlo así. Ok. O sea, que esa Ingeniero. es la estrategia de nosotros. Muy bien. Un par de preguntas. En primer lugar, como se está en un proceso de organización, los proyectos asociados a las demás entidades que se fundieron con el nuevo ministerio, caso OISOE, ¿están activos o han sido paralizados, suspendidos? ¿Cuál es la situación de ellos? No, En segundo lugar, voy a decir todas las preguntas juntas. En segundo lugar, el presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto actual del nuevo ministerio y cómo varía en relación a lo que era el presupuesto del INVI? Y finalmente, sabemos que una de las grandes metas del INVI y del gobierno es la construcción de miles de viviendas, como usted ha anunciado. Pero ocurre que con el asunto de la pandemia, los costos de construcción se han disparado mucho. ¿Cómo afecta ese aumento de los costos en el proyecto inicial del gobierno? El presupuesto de nosotros combinado entre lo que era parte de lo ISOE del INVI, alrededor de 14,000 millones. El presupuesto, por ejemplo, del 2020 de lo ISOE fue de 20,000 millones. O sea que es un presupuesto incluso menor en este año al de la ISOE. O sea que entiendo que el año que viene pudiéramos tener algo para combatir el déficit habitacional. La última pregunta que no recuerdo. El impacto del aumento de los costos de los materiales de construcción durante esta pandemia, ¿cómo puede eso influir en las metas del gobierno en términos de vivienda? Bueno, definitivamente impacta porque el alcance se reduce. O sea, tú tienes el mismo dinero y ahora te cuesta más hacer los proyectos. O sea que se reduce, pero entendemos que eso es algo inevitable, algo global. El gobierno está tomando medidas para paliar un poco eso, pero es una situación que está padeciendo muchos países por la logística, por los fletes, por la reactivación de toda la industria de la construcción. Al mismo tiempo crea problemas de logística, pero entendemos que eso es algo momentáneo, que se va a mejorar y entonces vamos a poder volver al alcance inicial que tenían los proyectos. Carlos Bonilla, ministro de Vivienda de República Dominicana, recién creado ministro. En el mundo se habla, Carlos, hace mucho ya,
en las políticas de vivienda se ha ampliado el concepto y se habla de hábitat. Además de vivienda, el hábitat, el entorno, porque la vivienda no solamente donde tú duermes, sino el entorno, si hay parque o no, si hay condiciones, por ejemplo, áreas boscosas o áreas verdes y demás. La experiencia, según la experiencia que usted tiene, porque estamos viendo en el caso de Santo Domingo Este, que están llevando muchos proyectos para allá de fideicomiso, varios proyectos de fideicomiso, y también está creciendo en la inmobiliaria en Santo Domingo Este, más que quizás, según dicen algunos técnicos que han venido, ha pasado por aquí, más que en cualquier parte del país. Está creciendo el municipio en cuanto a vivienda. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que ustedes encuentran cuando quieren construir viviendas para la población de escasos recursos en cuanto al hábitat, al entorno, las necesidades que tienen esos entornos para complementar el mismo valor que tiene la vivienda? Yo creo que eso es un tema de planificación. Si tú haces un buen estudio de mercado, de lo que se necesita, unos buenos planos para que contengan todas esas, para crear un hábitat adecuado, que no solo sea construir muchas viviendas, sino que tú le des calidad de vida a las personas que van a vivir en esos proyectos, yo creo que ese tema se reduce bastante. Obviamente las diferentes autoridades, las autoridades municipales, que son las llamadas a regular el uso de suelo en los diferentes lugares, deben tener una buena planificación de dónde va a ir el crecimiento en los próximos años dentro de su municipio para poder coordinar las acciones que se toman, porque por ahí es que se aprueban todos los proyectos. Entonces, de la mano con ellos, nosotros planificamos, y por eso te digo, nosotros analizamos los servicios que hay en los lugares que estamos eligiendo para no crear una situación de que no se puedan proveer los servicios y no se le pueda crear hábitat, como tú dices, a las personas que van a vivir en esos proyectos. Sí, se lo digo porque en muchos lugares no hay acceso a tubería de agua, aunque está la vivienda, quizás el transporte es muy complicado. Es decir, que sigue creciendo los sectores urbanos en el país, se crean proyectos, pero los entornos no tienen las condiciones para recibir los servicios, por eso lo digo. Sí, por eso mismo la planificación es fundamental para prever esos casos y seguir ampliando los servicios a medida que la ciudad lo vaya ameritando. Bueno, hay un tema interesante que yo no sé si forma parte del organigrama de alguna institución que tenga que ver con infraestructura en República Dominicana, que es el mantenimiento. Ay, sí. Nosotros le metemos miles de millones de pesos a las obras para construirlas, pero para mantenerlas, que tengan un funcionamiento óptimo siempre, no hay presupuesto. Por lo menos no hay un presupuesto visible que tú puedas decir, un porcentaje de la inversión en infraestructura se va a invertir en mantenimiento. En el caso de ustedes solamente se van a dedicar a vivienda, no van a tener nada que ver con supervisión ni con mantenimiento de obra ya, tomando en cuenta que ustedes tienen la misma base institucional de la OISOE, por un lado. Y por otro lado, me está escribiendo un contratista que ha venido aquí varias veces. Lástima que Oli no esté aquí, porque él y Oli y yo hemos hablado con él. Ha venido varias veces queriendo plantear un caso aquí a producción. Es el señor Juan Romero, el contratista del MUSA de San Pedro de Macorís, que él se sacó eso en un concurso. En un sorteo, perdón. Y él dice que no le quieren reconocer sus derechos en la institución que usted está dirigiendo. El tema de la vivienda tiene que ver con los hospitales también. Sí. Y si usted tiene conocimiento del contrato del MUSA, ¿cuál es su diagnóstico? Bueno, el contrato del MUSA, ese contratista llegaba hasta un monto y el monto terminó. Yo no puedo, y incluso le hicieron adenda por más del 25%. Entonces yo por ley no puedo seguir con ese contratista porque yo no puedo quebrar la ley, vamos a decirlo así. La parte que falta del hospital, yo tengo que licitarla. De hecho, incluso se está licitando actualmente. Está subida en el portal de compra y contratación. O sea, por más que yo quiera ayudar a ese contratista, tampoco me puedo meter en un problema de adjudicar siguiendo con ese contratista cuando ya sobrepasó el límite de lo que me permite a mí pagarle. O sea que esa es la situación que pasa con ese contratista. No hay ninguna, nosotros no le quitamos la obra ni nada por el estilo, simplemente agotó su contrato y ya tenemos que licitar la otra parte. Él dice que una persona de tu entorno fue a su oficina, eso fue lo que nos dijo él a mí, fue a su oficina a ofrecerle
a ofrecerle, a hacerle propuestas indecorosas para que él se saliera de la obra, a intentar comprarle la obra. Todo el que quiere... Y dice él que se lo llevó a doña Milagros Ortiz Bosch en ética, en la comisión de ética. Todo el que no está de acuerdo con una decisión que tomamos va a plantear algo similar. O sea, ahí está la justicia, que es independiente, para que él, con su prueba, vaya y me someta, y yo estoy a la disposición. No, él no ha hablado de ti, honestamente hablando. Bueno, de quien sea que él haya dicho. Si es de mi entorno, está hablando de mí. Sí, dijo que de tu entorno. O sea, que si es de mi entorno, vaya a la justicia con la prueba que tiene y lo someta, y me someta a mí o a quien sea, y se esclarece la situación de una vez. El tema del mantenimiento. No, nosotros entregamos los hospitales, las viviendas, y es, por ejemplo, parte del Servicio Nacional de Salud darle mantenimiento ya a las obras que nosotros entregamos. O sea, que no está dentro de este alcance. Sí tengo que decir que los proyectos nuevos de vivienda, dentro del fideicomiso, estamos poniendo un monto de mantenimiento para que sea incluido en el monto del préstamo. Así los proyectos se mantienen a través del tiempo. Este precedente se generalizaría porque, siendo así, en el caso, por ejemplo, de todas las escuelas que están en el Ministerio de Educación, y creo que ahora están con ustedes, no hay una sola que no exceda el 25% de lo que establece la ley. Entonces, todas las obras que excedan lo que establece la ley van a ser licitadas de nuevo. En el caso de la escuela se creó una ley especial para eso, que permite que sobrepase... Esa fue la ley que ustedes crearon ya en el gobierno actual. Esa no incluye hospitales, solamente escuelas, o dice obras. No incluye ese hospital, ese no lo incluye. Lo saca textualmente. No lo saca, no lo incluye. O sea, no es que lo saca. Y entonces nombra todas las obras que incluye. No incluye hospitales. Incluye algunos hospitales. Pero es que tipifica las obras que incluye, es lo que tú quieres decir. La menciona. Menciona algunas. Menciona de algunas. De lo que el Senado y el gobierno entienden que son los más prioritarios y de lo que amerita que se sobrepase. Pero ¿cómo ellos pueden establecer un privilegio entre una obra y otra? Es decir, ¿cómo ellos pueden establecer que un hospital, que el que tiene un hospital califique y el que tiene otro hospital no califique? Dependiendo de la característica del contratista, dependiendo de la característica de la obra. Eso es inconstitucional. Porque la Constitución no puede establecer privilegio, ninguno. Sobre todo cuando no se ha judicializado eso. Porque si eso está bajo un proceso de investigación. Hay un tipo de contratista que tiene la posibilidad, porque la ley se lo permite, y otro no tiene la posibilidad, teniendo más o menos proyectos similares. Entonces ahí hay una situación. Todos los proyectos son diferentes y las características son diferentes. Y los métodos de construcción, de contratación son diferentes. O sea, hay que analizar caso por caso, y algunos ameritan y algunos no. O sea, no todo se puede meter en un saco igualito. O sea, y mira, líder, en este caso él dice que él tiene áreas terminadas en un 90%. Sensible. Él va a decirlo porque yo lo entiendo. Digo, no lo conozco, pero hay un caso, ingeniero, que me llama, que nos mortificó a todos, Cabral Ibáez. Vi que entregaron unas áreas ahora. Acaban de entregar ustedes áreas muy especiales. Ya se terminó el Cabral Ibáez. Gran parte del hospital Cabral Ibáez está en funcionamiento. Ahora, es un hospital que está recibiendo gente actualmente, y hay áreas que se necesitan ser desocupadas para seguir interviniendo. O sea que es un trabajo constante que se está haciendo ahí todo el tiempo. Se puede decir que el Cabral Ibáez, porque se ha hablado de que ahí hubo un derroche de dinero, de pagar, de esto. O sea, se ha hablado mucho del Cabral Ibáez. ¿Ustedes han podido ya limpiar todo lo del Cabral Ibáez? Económicamente me refiero, en términos... Es una obra que es muy grande, tiene mucha historia, tiene mucho contrato. O sea, limpiar eso toma mucho tiempo porque son muchas situaciones que hay. Ahora, hemos ido desmontando muchas cosas y hemos ido entregando la mayoría de las áreas, pero siempre se adicionan cosas nuevas porque el alcance del hospital es grande y en tipo de mantenimiento se deteriora. O sea, hay muchas situaciones, pero estamos trabajando. Viendo una parte humana que tratamos acá, ustedes recordarán cuando entrevistamos al señor que tenía 20 años esperando que se le entregara la vivienda del INVI. Sí, un señor que compró una vivienda. Compró estando en Estados Unidos. En Santiago. El caso de Santiago. La compró en la época de Ricardo Canalda. Exacto. Nos habló de ese caso y al día de hoy, o sea, eso fue la semana pasada, no le habían entregado ese apartamento.
No sé si ustedes recibieron el caso, no sé si lo habrán resuelto, pero casos como esos, ¿conoce usted que se le han presentado? Hay muchos casos como ese. Con 20 años de atraso. Sí, hay muchos casos. Y construida la obra, porque está construida la obra. Dependiendo en qué etapa estén los títulos, hay muchos proyectos que están listos, pero los títulos no están listos. Él decía que la oficina del INVI estaba en su apartamento. Sí, pero como te digo, hay muchas situaciones, muchos casos. Es bueno que que la persona se dirija allá o que me pase el caso a través de ti. Vamos a ponerle el caso, Lea, por favor, al director del INVI, porque quedamos de establecer la comunicación para que se investigara eso. Es cuando este Ricardo señor Canalda, estuvo aquí. Y es una persona de escasos recursos. Su abogado no, y compró de buena fe, su abogado es no vidente. Es no vidente el abogado. El abogado es no vidente. Entonces es un caso que ameritaría que se investigue a ver cuál es la situación y ojalá que pudiera resolverse. Sí. Ministro, y es lógico y debe mantenerse así, las políticas de promoción de la vivienda y de la cobertura del derecho a la vivienda se basa en darle apoyo a las familias de más escasos recursos, las más necesitadas. Pero República Dominicana es un país muy particular. Aquí gente que se reconoce, se identifica como clase media, no aplica por los ingresos que tiene para una vivienda según las estimaciones de vida que tiene. Entonces son gente que tienen ingresos importantes, pero la vivienda está muy cara, especialmente en las principales ciudades del país. Y hay que hacer de tripa corazón para uno conseguir dónde vivir en el centro de la ciudad o de cualquier ciudad importante de aquí, porque es muy cara la vivienda. ¿Hay algún plan para elevar un poco los planes de promoción de la vivienda a otros grupos poblacionales, además de los más vulnerables? Actualmente la vivienda de bajo costo se está ampliando su umbral a 4.5 millones de pesos por vivienda, cosa de que en el beneficio de esa ley pueda ser utilizado por la clase media y ese tipo de personas que antes no podían llegar a esos precios. O sea que con esa metodología, con ese método que está actualmente en el Congreso, yo creo que se va a resolver, mucha gente va a poder adquirir su vivienda. Perfecto. ¿Qué proyecto estaría entregando el INVI en los más próximos a entregar? Nosotros hemos entregado ya 12 centros hospitalarios, entre CDAP, el hospital, por ejemplo, de Boca Chica, una gran parte de la ciudad sanitaria, una gran parte del Cabral Ibáez, y estamos por terminar el Villini, el Nelson Astacio. Estamos dándole duro también al hospital de San Francisco, por ejemplo, al de Villahermosa en La Romana, al de Verón. O sea, hay muchas obras hospitalarias, al de Sajoma también, le estamos dando bien duro, que se va a entregar. ¿Todos esos eran proyectos bajo el control de la OISOE? Sí, correcto. Todos esos proyectos eran de edificaciones hospitalarias de la OISOE. ¿Se inaugurarían este año, el año próximo? El Villini se inauguraría en este año también, sí, correcto. Perdón, es que me están haciendo una llamada, ingeniero, de un proyecto del INVI que se ha hecho un proyecto habitacional Villa Progreso, ubicado en el municipio de Los Ríos, provincia de Bauruco, que las familias que estaban instaladas han ido a sacarlas para instalar otras familias. ¿Usted tiene conocimiento de esto? Sí, es una persona que me está escribiendo. Hay algunas personas de las que se le habían asignado vivienda que no cumplían con los parámetros. Por ejemplo, una persona no puede tener una vivienda y que se le regale otra, o que se le subsidie otra, porque es un beneficio para gente que no tenga vivienda. Entonces nosotros estamos depurando esos casos y en algunas situaciones no podemos asignar en la vivienda porque no está dentro de la competencia del INVI asignar doble asignación de vivienda. Sí. Y el caso de la negociación de viviendas promovidas por el Estado que son usadas para rentar, vender más para adelante, es decir, que se le distribuyeron. En el caso de la ciudad de Juan Bosch, yo tengo reportes de que hay gente que se le entregó apartamentos que no tenían necesidad de eso y que incluso lo negocian más adelante y hasta lo alquilan. ¿Cómo ustedes están tratando eso? Bueno, eso depende, porque si por ejemplo hay un bloqueo a la transferencia de títulos, pero tú como quieras haces una venta por debajo de la mesa, tú no tienes forma de cómo fiscalizarlo. Sí. Lo que nosotros podemos fiscalizar lo estamos fiscalizando, pero hay cosas que... ¿Es común? ¿Ustedes reciben denuncias de esas comúnmente? Sí, es común. Pero muchas de esas edificaciones o de esas viviendas
pasan a ser también negocios, empresas. Sí. ¿No hay regulación para eso? Bueno, supervisión, fiscalización. Una pero fiesta con eso. Sí, pero hay situaciones, hay situaciones. De manera concreta, ingeniero, el primer proyecto de estas viviendas a la que usted se refirió, económica, ¿cuándo estará? A mitad del próximo año. A mitad del próximo año está el presidente Abinader inaugurando un primer proyecto de esta naturaleza. Claro que sí, incluso se va, como son proyectos de 2.000 viviendas, 1.000 y pico, se va inaugurando 300 primero, se van a ir entregando para que la gente pueda ir disfrutando de su vivienda y no tener que esperar el proyecto completo. Había una modalidad, no sé si ustedes la A han mí considerado. me gustaría verlo, ingeniero, inaugurando una cosa que no sea una casita de zinc Voy a y eso, madera. voy a eso. Que no, me gustaría verlo inaugurando no es que eso sea malo, pero No, porque inaugurando Usted no se cosas imagina, que llenen las expectativas más de la gente. Usted no se sí. imagina lo feliz que se siente Yo una gente sé, cuando se le repara su yo sé, vivienda. y la cuando se le reparación pone el piso sí es el importante. piso de tierra, etcétera, Sí. pero Eso, mire, esos son de los proyectos que a mí más me gustan. para que usted sí, sepa. no, pero proyectos, por ejemplo, como eso que usted mencionó, me gustaría verlo inaugurando pronto, cosas concretas. Usted lo verá. Que eso mejora la calidad de vida de la gente. y Si viene un huracán. El proyecto de ASUA que se está si haciendo viene con plástico, si viene un huracán, con plástico reciclado. Si viene un huracán no hay que salir Sí. ¿Cómo se corriendo. llama ese? Pero etcétera. eso no Eso no es de ustedes. Sí, Pero sí, yo lo sí, que quería, sí. era Pero preguntarle. si yo le invito a esa inauguración, usted va, ¿verdad? Claro Yo que lo sí, invitar, ¿no? claro que sí. Yo quería preguntarle, aquí hay muchas empresas que construyen. Por ejemplo, los que están desarrollando las Jacobo, Luta, me parecen unos tipos brillantes. Yo no sé quiénes son. Pero ahí están haciendo porque además de los visos no hay más. Ahí están haciendo proyectos habitacionales que no tienen nada que envidiarle a ningún país del mundo. Tal vez los Bonilla están ahí porque han hecho eso. Yo no sabía. ¿Tú estás metido en esos proyectos de la Jacobo? ¿El desarrollo de la Jacobo? Sí. Hay proyectos por ahí. Sí. Ese es el futuro. Eso tiene espacio verde, eso tiene parqueo, eso tiene área de recreación común, eso tiene piscina, eso tiene cancha. Y estamos hablando de cosas de 3 millones de pesos o menos. Sí. Soluciones habitacionales de calidad, pero a un precio que cualquier clase media baja puede pagar. Ahora yo te pregunto, así como esos proyectos, esos desarrolladores que están en la Jacobo, si un equipo de desarrollador le dice a ustedes, pero en vez de ustedes construir directamente, ¿por qué ustedes no transfieren la posibilidad del bono a la gente para que la gente compre en cualquier proyecto que se esté desarrollando en el país? Pero eso es lo que está haciendo el proyecto Familia Feliz. A usted, con ese bono cualquier persona puede comprarle a cualquier desarrollador. Si el desarrollador de Familia Feliz va a ser privado. Sí, sí. El desarrollador es privado y la gente tiene las facilidades para comprarle a ese desarrollador privado que ha desarrollado en función del entorno y de la posibilidad de compra. Son proyectos con características específicas. O sea, no puede ser un proyecto caro. Sí, porque empezamos la conversación así. Claro. Y con terminaciones fuera de lo que es un proyecto económico. Pero es un proyecto que se está siendo llevado por el Ministerio de la Presidencia, que es la continuidad de la ciudad Juan Bosch. Sí. O sea, bien. Okay. Ustedes van a hacer campaña en Estados Unidos porque el proyecto Juan Bosch y a nosotros como equipo nos tocó promocionar, incluso invitar personas del gobierno de Danilo para que se entusiasmaran los dominicanos en Nueva York para... Ustedes lo están haciendo también. Nosotros tenemos un viceministerio exclusivamente para la diáspora, para facilitarle la vivienda y crear programas para ese público que tanto ha aportado a la República Dominicana. Tenemos solo un viceministerio para eso. Pero qué bueno. Sí. Bueno, pues muchas gracias al ingeniero Carlos Bonilla. Quería decirnos algo. Sí. Quería dar un dato sobre la eficiencia que venimos a traer a la acción pública. Nosotros hemos fiscalizado cerca de 70 y pico de proyectos. Fiscalizado es que vemos todos los pagos que se le han hecho y vemos el avance físico de la obra y comparamos algo. Comparamos ambos porcentajes. Nosotros le hemos ahorrado al Estado Dominicano más de 2.000 millones de pesos haciendo solo ese ejercicio de fiscalización. O sea, yo creo que eso es un número muy importante, ya que es un porcentaje alto del presupuesto y eso es lo que nosotros traemos desde el sector privado con las enseñanzas que hemos tenido a hacer una gestión eficiente. Entonces quería recalcar esa parte. Qué bueno, pues muchas gracias al ingeniero Carlos Bonilla, éxito a este nuevo ministerio que es el Ministerio de Vivienda, Hábitat
y Edificaciones, y el ingeniero nos ha prometido que pronto nos va a invitar Y a dice- una inauguración. Y dice Oli que Eh, te dé. Oigan esto, yo no entiendo Oli. ¿Qué dice Oli? A mí, Sí. me escribe Oli, me dice Oli, líder, dale mis saludos a Carlos. Pero a mí me usa mí, digo, pero pues ya. Pero, Él no tiene tu teléfono, Lima. Claro que sí, Yo claro no que sí. entiendo esta vaina. No, pero él quiere Pero de todos pero modos. él quiere que tú le des su saludo público acá. Ah, bueno, de ya era todos público. modos, Oli Mato te manda saludos. Ya fueron dos. Mándamele saludos públicamente también. Bueno, privadamente. pues gracias al ingeniero Carlos Bonilla. ¿Dónde está Muchas Oli? gracias y ¿Dónde éxito. está? Cambio y fuera. Está como el premio.